El oficial de control de rutina, Brad Hayes, había estado en la fuerza durante casi 20 años, un veterano de las calles con una reputación que variaba según a quién le preguntaras. Algunos dirían que era un policía experimentado con un ojo agudo para los problemas, otros lo conocían como un hombre cuyas opiniones estaban estancadas en una era diferente, un hombre que tenía un problema con el cambio, especialmente cuando ese cambio usaba un color de piel diferente. Era una tarde tranquila mientras Brad recorría las calles con su nuevo compañero, el oficial Jake Turner. Jake acababa de salir de la academia, lleno de ideales y un sentido de la justicia que Brad encontró divertido en el mejor de los casos y molesto en el peor. El oficial mayor había estado despotricando durante la mayor parte del turno sobre la reciente promoción en su precinto, sus nudillos atados alrededor del volante mientras hablaba. ¿Puedes creer que pusieron a uno de ellos a cargo? Brad murmuró, su voz llena de desdén, este departamento se está yendo al infierno en una canasta de mano. Jake se movió incómodo en su asiento. Solo había estado en la fuerza durante unos meses, y aunque había escuchado rumores sobre la actitud de Brad, lo estaba experimentando. De primera mano fue diferente. Tal vez deberíamos darle una oportunidad al nuevo capitán, sugirió Jake con cautela, no queriendo provocar a su compañero, pero tampoco dispuesto a estar de acuerdo con sus puntos de vista. Brad se burló con un sonido agudo y amargo. Eres demasiado ingenuo, niño, son todos iguales, no puedes confiar en ellos. Mientras giraban hacia una calle transitada, los ojos de Brad se entrecerraron ante un elegante negro, que pasó junto a ellos, su conductor, un hombre negro bien vestido. El hombre estaba obedeciendo todas las leyes de tránsito, pero algo en él le molestó a Brad. Mira eso, Brad murmuró en voz baja, apuesto a que robó ese auto. Jake frunció el ceño mirando al hombre. No sabemos eso, señor, él no está haciendo nada malo, eso es lo que piensa, respondió Brad con los ojos todavía fijos en el Steen. Encendió las luces del coche patrulla, hora de una pequeña revisión de rutina. El Steen negro se apagó suavemente, su conductor no mostraba signos de agitación, pero Jake podía sentirla tensión irradiando Brad mientras ambos salían del auto. El estómago de Jake se revolvió con inquietud, una sensación de saber que algo no estaba bien con Brad. Se acercó a la ventanilla del conductor con arrogancia, con la mano apoyada ligeramente en la funda de su pistola. La ventanilla bajó, y el conductor miró a Brad con ojos tranquilos y cautelosos. ¿Hay algún problema? ¿Oficiales?, preguntó el hombre con voz firme pero con un matiz de precaución. Licencia y registro, exigió Brad con un tono frío y autoritario. El conductor obedeció, entregando sus documentos sin decir palabra. Brad los tomó y miró el nombre Derek Johnson. Jake notó que las manos del hombre temblaban levemente cuando entregó los papeles. ¿Qué te trae a este vecindario?, preguntó el señor Johnson, curvando ligeramente los labios. Voy camino a una reunión, respondió Derek de manera uniforme. Su mirada se desvió hacia Jake, quien miró hacia otro lado sintiendo una oleada de vergüenza. Salga del vehículo, ordenó Brad ignorando la respuesta del hombre. Derek vaciló y miró a Jake por un momento antes de abrir lentamente la puerta y salir. El aire parecía espesarse con tensión cuando Brad comenzó a hacer preguntas, dando vueltas alrededor del auto como un depredador. La mente de Jake corría tratando de encontrar una manera de calmar la situación antes de que se saliera de control. Pero Brad estaba en una misión, y Jake no sabía que esta parada de tráfico rutinaria estaba a punto de cambiar todas sus vidas para siempre. Escalada. Los ojos de Brad se entrecerraron mientras rodeaba el auto de Derek, su mirada depredadora e intencionada. Buen auto, ya llegó, señor Johnson. Brad se burló inclinándose cerca. ¿Cómo alguien como usted puede permitirse algo como esto? Derek respiró profundamente manteniendo la compostura a pesar de la creciente tensión. Trabajo duro por mi dinero, el oficial respondió con calma. Voy de camino a una reunión importante. ¿Puede decirme por qué me han detenido? Brad ignoró la pregunta, su mano descansando en su funda. ¿Si echamos un vistazo dentro? Los ojos de Derek se endurecieron aunque su voz permaneció firme. Me importa, en realidad no he hecho nada malo, y no consiento que una búsqueda. El rostro de Brad se retorció de ira. Oh, ¿tienes algo que ocultar, no? Sin previo aviso abrió la puerta del auto y comenzó a hurgar en el vehículo. Allí dio un paso adelante, su voz se alzó en protesta, pero Jake se movió rápidamente entre ellos. Su corazón latía con fuerza. Señor, por favor, quédese atrás. Jake dijo con voz temblorosa ligeramente. Brad buscó a Jake y lo vio sacar discretamente una pequeña bolsa de polvo blanco de su bolsillo con facilidad practicada. Brad la deslizó debajo del asiento del conductor. El corazón de Jake se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Esto ya no era solo un abuso racial, era una trampa. Bueno, Brad anunció triunfantemente saliendo del auto con una bolsa en la mano. ¿Qué tenemos aquí? Los ojos de Derek se abrieron con incredulidad. Eso no es mío. Acabas de plantar eso. Brad sonrió con el rostro lleno de maliciosa satisfacción. Parece que nos tenemos a nosotros mismos. Un traficante de drogas. Estás bajo arresto. Mientras Brad buscaba a sus esposas, la fachada tranquila de Derek finalmente se quebró. Esto es absurdo, te lo digo. Eso no es mío. Jake se sintió mal del estómago. Sabía que lo que estaba presenciando estaba mal. Un abuso flagrante de poder.
Las palabras de su padre resonaron en su mente. Un verdadero oficial protege y sirve al hijo de todas las personas, no solo a los que se parecen a nosotros. La tensión en el aire era palpable. Derek se dio cuenta de la gravedad de la situación. Miró a Jake con ojos suplicantes. Oficial, vio lo que pasó, dígale que esto no está bien. Brad se dio la vuelta mirando a Jake con el ceño fruncido. No lo escuches, novato, así es como limpiamos las calles. Jake se quedó congelado, dividido entre su deber hacia su compañero y su obligación moral de defender la justicia. El peso del momento lo oprimía, obligándolo a tomar una decisión que cambiaría el curso de su carrera y, tal vez, su vida. Mientras Brad movía las esposas de Derek, la situación se tambaleaba al borde de una explosión. Los siguientes momentos determinarían si la justicia prevalecería o si la vida de un hombre inocente sería destruida por prejuicios y corrupción sin control. La confrontación. El mundo pareció ralentizarse mientras Jake veía a Brad alcanzar sus esposas. En ese momento un torrente de recuerdos lo invadió. La sonrisa orgullosa de su padre cuando se graduó de la Academia de Policía, las incontables historias de integridad y honor con las que había crecido, escuchar el juramento que había hecho de proteger y servir. Detenerse. La voz de Jake sonó sorprendiéndose incluso a él mismo con su firmeza. Brad congeló su mano a medio camino de la muñeca de Derek. ¿Qué dijiste, novato? Jake dio un paso adelante, colocándose entre su compañero y Derek. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su resolución se fortalecía con cada segundo que pasaba. Dije, deténgase, oficial Hayes, esto no está bien, y usted lo sabe. El rostro de Brad se contorsionó de rabia. Escuche aquí, pequeño punk. He estado en esta fuerza más tiempo del que usted ha estado vivo. No puede decirme que está bien o mal. Tal vez no. Jake respondió manteniéndose firme, pero sé lo que vi. Plantaste esa evidencia. Este hombre es inocente. Derek todavía estaba tenso, pero ahora con un rayo de esperanza en sus ojos permaneció en silencio viendo cómo se desarrollaba la confrontación. La voz de Brad se convirtió en un gruñido amenazador. Estás cometiendo un gran error, niño. Puedo terminar con tu carrera aquí y ahora. ¿Es eso lo que quieres? Por una fracción de segundo, la duda se deslizó en la mente de Jake. Su sueño siempre había sido ser policía para marcar la diferencia. ¿Realmente estaba dispuesto a tirarlo todo por la borda? Pero luego miró a Derek. Vio el miedo y desesperación en sus ojos y sabía que no podía dar marcha atrás. Si defender lo correcto significaba perder mi trabajo, entonces que así sea, no seré parte de esto. La cara de Brad se puso roja de furia. Él clavó un dedo en el pecho de Jake. Estás acabado. ¿Me oyes? Estoy acabado. Me aseguraré de que nunca vuelvas a llevar una placa. Jake se mantuvo firme. Su voz firme. Adelante, pero no me voy a mover. Y no vas a arrestar a este hombre. Con cargos falsos, la tensión entre los dos oficiales era palpable. Derek percibió una oportunidad. Trató de calmar la situación. Oficiales, por favor, no hay nada. No es necesario que esto se intensifique. Podemos resolver esto pacíficamente. Brad se giró hacia Derek. Cállate la boca. No puedes hablar. Pero Jake había encontrado su coraje. Puso una mano en el hombro de Brad y lo tiró hacia atrás. Es suficiente. Tiene derecho y lo estás violando. El oficial mayor apartó la mano de Jake. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Chico, no creas que no denunciaré esta insubordinación. Jake se mantuvo erguido. Las palabras de su padre resonaron. En sus oídos, informan que preferiría perder mi trabajo que perder mi integridad. A medida que la confrontación alcanzaba su punto de ebullición, ninguno de ellos se dio cuenta de que este momento sería el catalizador para el cambio mucho más allá de este único tráfico. La postura de Jake contra la injusticia estaba a punto de poner en marcha una cadena de acontecimientos que sacudirían los cimientos de su departamento de policía y de la comunidad. Las consecuencias los días posteriores a la confrontación fueron confusos para Jake. Fiel a su palabra, Brad presentó un informe acusando a Jake de insubordinación y de socavar a un oficial superior. Jake fue puesto en licencia administrativa mientras se iniciaba una investigación interna. El departamento era un hervidero de rumores. Algunos oficiales admiraban a Jake por enfrentarse a Brad, otros lo veían como un traidor, un novato que no entendía cómo funcionaban las cosas. El aire estaba cargado de tensión mientras todos esperaban el resultado. Jake pasaba sus días en un estado de ansiedad e incertidumbre. Sabía que había hecho lo correcto, pero eso no hacía que la espera fuera más fácil. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo de amigos y familiares, pero también había llamadas y mensajes de texto enojados de oficiales que se sentían traicionados por sus acciones. Una tarde, mientras Jake estaba sentado en su pequeño apartamento, sus pensamientos se arremolinaban con dudas y miedo, su teléfono sonó.
Era el capitán Rodríguez. El recién ascendido capitán Brad se había estado quejando del oficial Turner. Me gustaría que vinieras a mi oficina, Rodríguez, dijo su voz tranquila pero firme. El corazón de Jake latía con fuerza mientras aceptaba y se dirigía a la estación. La caminata por el recinto se sentía diferente ahora. Con ojos siguiendo los susurros a su paso podía sentir el peso del juicio de sus compañeros oficiales, algunos hostiles, otros curiosos. Cuando entró a la oficina del capitán Rodríguez, ella le hizo un gesto para que se sentara. Era una mujer alta e imponente con un aire de autoridad que exigía respeto, pero también había amabilidad en sus ojos, una cualidad que hizo que Jake se sintiera un poco más a gusto. He leído los informes y he hablado con usted y el oficial Hayes, comenzó Rodríguez recostándose en su silla. No te mentiré, Turner, esta es una situación seria. Jake asintió con la garganta seca. Entiendo, señora Rodríguez. Lo estudió por un momento antes de hablar de nuevo. Lo que hiciste requirió mucho coraje. No es fácil enfrentarse a un compañero, especialmente a alguien tan experimentado como Hayes, pero también ha creado una grieta en el departamento. Hay quienes piensan que te pasaste de la raya, y otros que te ven como un héroe. Jake tragó saliva sin saber cómo responder. Solo hice lo que pensé que era correcto. El capitán Rodríguez asintió, y es por eso que no estoy aquí para reprenderlo. De hecho, creo que lo que hizo fue necesario. Este departamento tiene una historia, Turner, una que necesita ser abordada. El oficial Hayes ha sido un problema durante mucho tiempo, pero nadie ha tenido las agallas para enfrentarlo hasta ahora. Jake sintió un destello de esperanza. ¿Eso significa que Rodríguez levantó una mano? Significa que enfrentará mucho rechazo tanto dentro como fuera de este recinto, pero también significa que tiene mi apoyo. Estoy iniciando una revisión completa de la conducta del oficial y otros casos similares en este departamento. Es hora de un cambio, y nos ha dado la oportunidad de hacerlo realidad. Jake sintió una ola de alivio invadirlo. Gracias, capitán, no lo defraudaré. Sé que no lo hará. Rodríguez respondió con una pequeña sonrisa tocando sus labios. Pero prepárese, Turner, esto es solo el comienzo. Lo que sucederá después definirá su carrera, y posiblemente el futuro de este departamento. Cuando Jake salió de la oficina, el peso sobre sus hombros se sintió un poco más ligero, pero el camino por delante aún era incierto. Sabía que había hecho enemigos, pero también sabía que había tomado la decisión correcta, y cuando salió del recinto no pudo evitar sentir que por primera vez en su carrera era realmente un policía. El efecto dominó. La palabra de la posición de Jake contra Brad se extendió rápidamente, no solo dentro del departamento, en toda la ciudad. Los medios no tardaron en recoger la historia que enmarcaba a Jake como un denunciante que había expuesto problemas profundamente arraigados dentro de la fuerza policial. Entrevistas, artículos y publicaciones en las redes sociales resaltaron la necesidad de una reforma, y pronto aumentó la presión pública para una investigación exhaustiva, no solo de las acciones de Brad, sino del departamento en su conjunto. Mientras tanto, Brad fue puesto en suspensión indefinida en espera del resultado de la revisión interna. Estaba furioso, por supuesto, pero había poco que pudiera hacer ahora que el foco estaba sobre él. Durante años había operado con impunidad, pero esa era estaba llegando a su fin. La capitana Rodríguez, fiel a su palabra, lanzó una revisión exhaustiva de casos pasados, descubriendo patrones de mala conducta y discriminación que habían sido pasados por alto o ignorados durante demasiado tiempo. El liderazgo del departamento enfrentó crecientes críticas, y los pedidos de reforma se hicieron más fuertes. Jake, a pesar de estar en el centro de la tormenta, se mantuvo concentrado en su deber. Regresó al trabajo sabiendo que sus acciones lo habían convertido en un héroe, y un par y algunos oficiales se negaron a hablar con él, mientras que otros expresaron silenciosamente su apoyo. Jake lo tomó todo con calma, sabiendo que el cambio nunca es fácil, especialmente dentro de una institución tan arraigada como la policía. Derek Johnson, el hombre cuya vida casi había sido arruinada por las acciones de Brad, se convirtió en un defensor vocal de la reforma policial. Presentó una demanda contra el departamento buscando justicia no solo para él, sino para innumerables personas más que habían sufrido en circunstancias similares. Su historia resonó en muchos, y pronto se encontró a la vanguardia de un movimiento creciente que exigía responsabilidad y transparencia de las fuerzas del orden. El caso atrajo la atención nacional, y en poco tiempo los líderes de la ciudad no tuvieron más remedio que respondieron. Implementaron nuevos programas de capacitación. Establecieron un comité de supervisión independiente para investigar las denuncias de mala conducta, y se comprometieron a reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad. Jack observó cómo se desarrollaba todo esto con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que los cambios que había ayudado a generar eran necesarios, pero también sabía que tenían un costo. Su carrera había sido alterada irrevocablemente y el camino por delante era incierto, pero mientras estaba en los escalones del ayuntamiento viendo cómo de rica se dirigía a una multitud de partidarios, Jake sintió una sensación de satisfacción que no había sentido desde su primer día en el trabajo. Había marcado una diferencia no solo en las vidas de quienes lo rodeaban, sino en la estructura misma de la ciudad que había jurado proteger, y mientras miraba el mar de rostros, sabía que la batalla por la justicia estaba lejos de terminar, pero ahora estaba listo más que nunca para enfrentar lo que viniera después. La nueva normalidad. Las semanas se convirtieron en meses y lentamente el polvo comenzó a asentarse.
El departamento experimentó cambios significativos con un nuevo liderazgo traído para reemplazar a aquellos que habían hecho la vista gorda ante la corrupción y la mala conducta. El entrenamiento de los oficiales se renovó con un enfoque renovado en la ética, la participación comunitaria y las técnicas de desescalada. El niño Hayes, una vez intocable, fue despedido de la fuerza y enfrentó cargos criminales por sus acciones. Su caso se convirtió en una advertencia de lo que sucede cuando el poder no se controla y los prejuicios no se cuestionan. El departamento, aunque todavía enfrentaba el escrutinio, estaba en un camino de reconstrucción y curación, aunque las cicatrices del pasado tardarían en desaparecer. Jake Turner, ahora más experimentado y endurecido por sus experiencias, continuó su trabajo con un nuevo sentido de propósito. Se convirtió en un mentor para oficiales más jóvenes, guiándolos con las lecciones que había aprendido de la manera más difícil. Se negó a dejar que el sistema lo quebrara o empañara sus ideales. En cambio, usó su posición para agregar defensores de los cambios que sabía que eran necesarios para garantizar que los errores del pasado no se repitieran. La demanda de Derek Johnson se resolvió a su favor y usó los fondos para comenzar una organización sin fines de lucro dedicada a cerrar la brecha entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven. El trabajo se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían perdido la fe en el sistema, y su asociación con Jake solo se hizo más fuerte a medida que continuaban su misión por la justicia y la reforma. El capitán Rodríguez, que había desempeñado un papel crucial en la dirección del departamento durante su hora más oscura, siguió siendo un firme defensor del cambio. Su liderazgo estableció un nuevo estándar, uno que exigía responsabilidad y transparencia en todos los niveles bajo su dirección. El departamento lentamente comenzó a recuperar la confianza de la comunidad para Jake. La vida se había asentado en una nueva normalidad. El foco que una vez había brillado tan intensamente sobre él se había atenuado, lo que le permitió regresar al trabajo que amaba, pero no era el mismo oficial que había entrado por primera vez en ese recinto. Era más sabio, más resistente y más comprometido que nunca con los valores que lo habían traído. Cuando lo metieron en la fuerza en primer lugar, todavía enfrentaba desafíos. Por supuesto, el departamento tenía un largo camino por recorrer y no todos estaban de acuerdo con los cambios, pero Jake ya no tenía miedo de estar solo. Había encontrado su voz y sabía que mientras siguiera hablando por lo que era correcto, nunca estaría realmente solo. Mientras conducía por las calles de la ciudad una tarde, la puesta de sol en la distancia, Jake sintió una sensación de paz. Había enfrentado lo peor que el trabajo podía arrojarle y había salido del otro lado más fuerte por ello. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que estaba listo para lo que fuera que le deparara el futuro. La ciudad estaba cambiando lenta pero seguramente y él también, y, por primera vez en mucho tiempo, Jake sintió una sensación de esperanza no solo por sí mismo, sino por el futuro del lugar al que llamaba hogar, un mañana más brillante. Había pasado un año desde el incidente que había puesto todo en movimiento. La ciudad había experimentado una transformación y, si bien todavía había desafíos que enfrentar, también había una renovada sensación de optimismo. El departamento que alguna vez jugó por el escándalo y la corrupción había emergido más fuerte, más unido y Jake Turner se había convertido en una figura respetada dentro de la fuerza. Sus acciones no solo habían ayudado a limpiar el departamento, sino que también habían inspirado a otros a hablar y defender lo que era correcto. Se había convertido en un símbolo del cambio que era posible cuando las personas buenas se negaban a permanecer en silencio. Su relación con Derek Johnson también se había profundizado. Los dos se habían convertido en amigos cercanos, unidos por un compromiso compartido con la justicia y un deseo de hacer del mundo un lugar mejor juntos. Continuaron su trabajo de llegar a las comunidades, hablando en eventos y abogando por políticas que garantizaran que los errores del pasado no se repitieran. Jake también había encontrado el equilibrio en su vida personal. La agitación del año pasado lo había obligado a reevaluar sus prioridades y se había dado cuenta de que había más en la vida que solo el trabajo. Se había reconectado con viejos amigos, hizo nuevos e incluso comenzó a salir de nuevo. Encontró alegría en los placeres simples que una vez dio por sentado. Una tarde soleada, Jake se encontró parado frente a un grupo de nuevos reclutas en la academia de policía. Lo habían invitado a hablar sobre sus experiencias para compartir las lecciones que había aprendido y ofrecer orientación a aquellos que recién comenzaban sus carreras. Mientras miraba los rostros ansiosos frente a él, sintió una oleada de orgullo. Estos eran el futuro de la fuerza, los hombres y mujeres que continuarían el trabajo que él y tantos otros habían comenzado, y cuando comenzó a hablar, supo que el futuro estaba en buenas manos. Jake les habló sobre la importancia de la integridad de hacer siempre lo correcto, incluso cuando era difícil. Habló sobre el valor de la comunidad de generar confianza y relaciones con las personas que juraron proteger, y compartió su propia historia no como una advertencia, sino como un recordatorio de que una persona puede marcar la diferencia.
Cuando terminó, los reclutas aplaudieron y Jake sintió una sensación de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Había completado el círculo de un policía novato con grandes sueños a un oficial experimentado que había visto lo mejor y lo peor del trabajo y ahora estaba transmitiendo lo que había aprendido a la próxima generación. Cuando dejó la academia ese día, Jake sintió una sensación de cierre. El viaje había sido largo y difícil, pero también había valido la pena. Se había enfrentado a sus demonios, luchó por lo que era correcto, y salió del otro lado como un mejor hombre. Por ello la ciudad que amaba estaba cambiando para mejor, y él también, y mientras caminaba hacia el cálido abrazo del sol de la tarde, Jake sabía que cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban estaba listo para enfrentarlos porque al final no se trataba solo de ser policía, se trataba de ser una buena persona, un buen amigo y un buen ciudadano, y eso era algo de lo que Jake Turner sabía que podía estar orgulloso. Años después, la ciudad se había convertido en un faro de policía progresista, un modelo para otros departamentos en todo el país. Las reformas que alguna vez habían parecido radicales, ahora eran la norma y la relación entre la policía y la comunidad era más fuerte que nunca. Jake Turner había ascendido de rango y finalmente se convirtió en un capitán. Él mismo dirigió con la misma integridad y compasión que había definido su carrera, manteniendo siempre las lecciones de su pasado cerca de su corazón. Su recinto era conocido por su transparencia, responsabilidad y compromiso con la justicia, y bajo su liderazgo floreció. La organización sin fines de lucro de Derek Johnson se había convertido en un movimiento nacional que abogaba por la reforma policial y la participación comunitaria en todo el país. Él y Jake siguieron siendo amigos cercanos. Su vínculo se profundizó por las experiencias compartidas que los habían unido. Continuaron trabajando codo a codo, impulsando los cambios que sabían que eran necesarios para crear un futuro mejor para todos. El capitán Rodríguez, que había sido fundamental para dirigir el departamento durante sus días más oscuros, se había retirado dejando atrás un legado de coraje y liderazgo que inspiró a innumerables otros. Su impacto se sintió mucho después de que ella se fuera, ya que el departamento continuó construyendo sobre los cimientos que ella había establecido. Mientras Jake miraba hacia atrás en el viaje que lo había llevado a este punto, sintió una profunda sensación de satisfacción. Había enfrentado innumerables desafíos, pero nunca había vacilado en su compromiso de hacer lo correcto. Había ayudado a transformar no solo el departamento, sino toda la ciudad en un lugar donde la justicia, la integridad y la compasión fueran los principios rectores. Una mañana de otoño, Jake estaba parado al borde de un parque que había sido nombrado en honor a Derek Johnson, quien había fallecido pacíficamente el año anterior. El parque estaba lleno de familias, niños jugando y personas disfrutando del sentido de comunidad que había sido tan difícil. Una placa en la entrada llevaba el nombre de Derek, junto con las palabras para aquellos que lucharon por la justicia y creyeron en un mañana más brillante. Mientras Jake estaba allí, sintió el peso de todo lo que había venido antes, las luchas, los triunfos y las lecciones aprendidas. Sabía que el trabajo nunca estaba realmente hecho, que siempre habría nuevos desafíos que enfrentar, pero también sabía que habían recorrido un largo camino. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, y sonrió. La ciudad estaba en buenas manos, y también el futuro había marcado una diferencia. Al igual que Derek, al igual que muchos otros, y mientras se alejaba del parque, llevaba consigo el conocimiento de que el legado que habían construido perduraría, iluminando el camino para aquellos que vinieran después, porque al final, no se trataba solo de un hombre o un departamento, se trataba de las innumerables personas que se habían unido para crear algo mejor, algo que duraría, y eso era un logro del que Jake Turner sabía que podía estar orgulloso.